Ok, entonces, si querés ya podemos empezar el conversatorio. Este va a quedar grabado para el canal de YouTube y un IGTV en Instagram. Ok. Ok, entonces, gracias a todos los que están acá. Em, Tenemos el honor de tener a la activista defensora de los derechos humanos y afrofeminista Nama Ávila para hacerle preguntas y contarnos un poquito más sobre lo que haces, Nama. Bueno, ya lo ha mencionado, soy activista. Esto es de una plataforma que incursiona con diferentes organizaciones, haciendo un poco de incidencia tanto en las redes sociales, en los medios de comunicación, en las organizaciones que me he involucrado de diferentes formas. Entre ellas la OFRANE, patronatos comunitarios, organizaciones no gubernamentales que de una u otra forma pues están encaminadas en trabajar por un reivindicamiento de los derechos que se vulneran a las personas de los pueblos indígenas y negros. Eso desde el activismo, desde la defensoría, pues soy abogada, profesional del derecho desde hace ya 7 años y esta defensoría le ha encaminado en brindar asesoramiento jurídico, en asistencia legal en casos que lo ameriten, acompañamiento legal. Y también tengo como un muy amplio trabajo desarrollado en el tema de gestión y gobernanza pública, trabajando ya desde la parte más vinculada contractual con organizaciones, haciendo diagnósticos institucionales, haciendo análisis, estándares de línea base para el fortalecimiento de la institucionalidad pública. Y actualmente pues estoy trabajando en un proyecto de observancia de los procesos electorales para el fortalecimiento del sistema democrático del país. Entonces a veces puede ser una mezcolanza, la gente lo puede ver así, pero yo siempre digo, los derechos humanos, que es como el eje primordial de la sociedad, tiene como fin último lograr que toda la institucionalidad pueda realmente operar en torno a la garantización de los derechos de todas las personas. Entonces, a veces creemos que los derechos humanos es un tema de amarrarse a un árbol para que no lo corten. Y no, o sea, todos ustedes aquí, todas ustedes aquí de alguna manera pueden trabajar en el tema de derechos humanos desde el área en el que estén, enfocándose que donde estén, las herramientas que tienen, la institución en la que están, esta organización que ustedes han conformado, pueda realmente operar en torno a defender, a proteger, a lograr esa garantía de los derechos. Sí, es increíble todo el trabajo que haces por tu país, Nama, y te lo agradecemos mucho. Entonces, para empezar, en tu opinión, ¿cuál es la importancia de ser feminista? Uy, me voy a bañar. ¿Cómo? Creo que escuché algo ahí. Bueno, yo siempre me presento y me auto reconozco como afrofeminista. Y si lo vemos desde un punto de referencia de lo que es realmente el feminismo, la gente lo ve y hemos estado viviendo, yo no sé, aquí me gustaría que ustedes también dialoguen y puedan plantear su perspectiva en el tema. Dentro de esa coyuntura social en la que estamos, de falta de información, de tergiversación de las comunicaciones, de tergiversación del conocimiento, de los hechos, sucede que ahí hemos visto un desbalance completo de lo que la gente exterioriza como feminismo en las redes sociales, en los medios de comunicación, y es un bombardeo horrible. Entonces yo les digo, miren, el feminismo, como cualquier plataforma de lucha, tiene sus errores, tiene sus orientaciones, tiene sus diferentes corrientes también, es como el derecho. Es como que alguien a mí me diga, ay no, amo el derecho porque sueño con un país justo, oíme, pero
sabes que el derecho tiene una rama también en la que tenés que defender los intereses de bancarios, tenés que defender criminales porque también tienen derecho, entonces me vas a decir que ahora vas a odiar el derecho. Entonces a veces el sentido de que algunas personas tienden a odiar toda una plataforma de lucha por algo que vieron en las redes sociales y que va en contra de sus valores o de su moral o ético, lo que sea, a mí personalmente me puede, y yo siempre digo, mira, yo soy feminista por diferentes razones. Primero, soy una mujer que viene de una situación vulnerable en todos los sentidos. Soy de una comunidad garífuna pobre, yo estudié en escuela pública, en un barrio en Tegucigalpa, un barrio bien complicado, en un entorno de mareros, estudié becada, mi universidad la tuve, yo tuve, o sea, todos mis estudios fui becada. A mí, mi primera computadora no me la compró papi y mami, mi primera computadora yo la compré de ahorros de esas becas. Yo tenía que tener muchas limitaciones, incluso en la universidad, cuando yo iba a la universidad, o sea, mi universidad era se pagaba por una beca, pero para poder comer, porque eso no te lo dan, no es como en otros países, tenía que vender dulce. Entonces yo digo, para mí el feminismo lo que ha representado a mí es una plataforma de avanzada donde yo puedo reconocer cuáles son las afectaciones que he tenido, cuáles son las afectaciones que tienen otras mujeres y unificar acciones para poder mejorar la situación de vida de todas esas mujeres. Hay cosas en las que no vamos a concordar. Aquí yo veo muchas compañeras, Astrid, Irene, Isabela, Milka, Melissa, Cáceres, o sea, y en esa área nosotros vamos a tener muchas cosas en las que no vamos a coincidir. Pero el feminismo es justamente un espacio de consensos donde podemos unificar en lo que sí logramos coincidir y encontrar una ruta de apoyo, de escape, de resolución a los problemas de violencia machista, de violencia intrafamiliar, de violencia doméstica, de misoginia en los espacios laborales, de la desigualdad en los pagos laborales. O sea, hay un sinfín de temas y a mí sí me molesta cuando quedan diciendo, pero es que ¿por qué rayaron esa pared? O sea, yo digo, mira, no vas a encontrar nunca una respuesta a las acciones y a las actividades que nacen de la histeria social. No puedes controlar eso. O sea, a mí más bien me parecería extraño que convoques a 500 personas en un lugar y solo se sienten como todos fueran Gandhi ahí. O sea, más bien me preocuparía porque digo, ¿dónde está la reacción de enojo, de molestia? O sea, para todo lo que hemos vivido y estamos viviendo como país, somos un país excesivamente pacífico. Entonces, no podemos venir y desvirtuar toda una lucha solo porque me incomodó que vi en Facebook que una chava se peló las tetas. Aunque sí perciben y cosifican a las mujeres en otros espacios, pero cuando vos les abrís abruptamente todos esos temas es cuando ofende y molesta. Ahora me preguntas a mí, ¿y vos te pelarías las tetas? No, es que yo soy Naomi, pues yo hay cosas que quiero hacer y otras que no, y justamente es lo que yo avalo del feminismo, que no me tiene que obligar a hacer lo que yo no quiero hacer o quien yo no quiero ser, simple y sencillamente quiero asumir ese espacio de lucha desde lo que yo soy. Eso es para mí el feminismo. Haciendo esto mismo, queríamos saber también, como para ti, en tu opinión, ¿cuál es la importancia de que las mujeres hondureñas y que también los hombres, porque es un movimiento abierto, todos seamos feministas y lo promovamos en nuestra sociedad? ¿Cuál es tu opinión? Mira, a veces no sé si ustedes han escuchado el término de aliado, que necesitamos aliados. Nosotros lo que necesitamos en realidad, te voy a explicar esto y lo voy a sacar del feminismo para que ustedes me comprendan de una mejor forma. Personas con discapacidad. ¿Quién sabe mejor cuáles son las problemáticas que tiene una persona con una discapacidad? La persona que tiene la discapacidad. Entonces, si nosotras y nosotros aquí no tenemos ninguna, no significa que no podemos empatizar. Claro, yo puedo reconocer que si yo estoy en un espacio de trabajo y si a mí, que puedo caminar bien, me cuesta subir las gradas y no veo un elevador y no veo una rampa, no veo nada acomodado logísticamente para una persona en silla de rueda, puedo exponer esa situación
pero mi obligación no es asumir que yo sé qué es realmente lo que necesitan las personas con discapacidad, sino gestionar una reunión con personas con discapacidad para que ellos abanderen sus demandas y asuman realmente qué es lo que necesitan, cómo lo necesitan y cuáles son los otros problemas. Si yo tengo el espacio, el poder en la institución donde estoy, porque soy gerente o directora, ¿cuál es mi responsabilidad? Que una vez escuchando las demandas de las personas con discapacidad, ejercer acciones para lograr mejorar las condiciones de esa. Entonces, ¿cuál es el trabajo del hombre? Que como ya sabemos, mantiene el poder en sí mismo. Vivimos en una sociedad con una amplia desigualdad en política y en representación y en participación. Entonces, si tenés un Congreso con 101 diputados varones y solo tenés 27 mujeres, la responsabilidad de esos hombres no es ser feministas. La responsabilidad de esos hombres es ser conscientes del privilegio que han acarreado durante toda la historia de la humanidad y a través de ella reconocer y sentarse con todas las mujeres y plantear realmente desde su poder de decisión cómo cambiar y mejorar las condiciones de vida de ella. O sea, asumir eso. Eso sería esa alianza que se requiere. No se trata de un trabajo de que ellos vengan y vayan a protestar a las marchas, no, es de que ellos gestionen las reuniones que se requieren con esas mujeres que fueron a protestar por una demanda, porque la tienen y quieren escucharlos y tienen que accionar. Entonces, eso es justamente, si ustedes en su área de trabajo tienen una única persona que tiene una condición totalmente diferente de vulnerabilidad, si tienen un garífuna ahí y ustedes se dan cuenta que esa persona se le prohibió que el día de la etnia garífuna fuera vestido en representatividad de su cultura, no es tomar su lucha, es acompañarla y ver de qué forma él necesita el apoyo de sus capacidades para mejorar ese aspecto. Entonces, ¿necesitamos a los hombres en la lucha feminista? Sí, los necesitamos. No vamos a avanzar mientras, o sea, ¿quién es el presidente del país? Un hombre. ¿Quién es el presidente del Congreso? Un hombre. ¿Quién es el presidente de la Corte? Es un hombre. Entonces, para avanzar, necesitas sentarte con un hombre. Necesitas plantearles tus demandas a un hombre. Pero lo que requerimos de ellos no es que vengan y se pongan una pañoleta verde o se pongan una pañoleta morada o empiecen a tomar aquellos o a llenar los estereotipos de hombre progre de que, ay, sí, yo soy aliado. No, lo que se necesita es una acción conjunta y concreta. No lo necesitamos en ningún otro momento que justo en aquel donde estamos planteando nuestras demandas y asumiendo cuáles son realmente nuestras vulnerabilidades como mujer en un país muy, 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 muy machista. Ok, así que mi pregunta es, ¿cómo podemos ayudar a que los grupos étnicos reciban un trato justo tanto en temas de medio ambiente como en temas sociales? Creo que una de las formas que mejor han tomado durante un buen tiempo la juventud ha sido la incidencia en los medios de comunicación, en las redes sociales, estos espacios que ustedes han organizado, estas organizaciones que han surgido, han sido muy, muy buenas. Yo he sido invitada en muchos espacios de organizaciones, El Milenio, Jóvenes en Política, un montón de organizaciones que denotan el interés, la necesidad de hacer algo diferente a lo que normalmente se ha planteado. Entonces creo que ustedes ya están haciendo como algo y ya dieron el primer paso. El siguiente es conocer, y como les decía anteriormente, para ustedes saber cuáles son las problemáticas y saber cómo realmente pueden acceder a una sociedad más empática con esos problemas, es conocer cuáles son los problemas y tratar de socializarlos en los espacios inmediatos. A veces queremos abordar todo
y creemos y pensamos en grande. Cuando somos jóvenes estamos como queriéndonos comer el mundo y decimos, ¿sabes? Reunámonos, hagamos una mega conferencia, hagamos eso, pero miren, no sé si algunos de ustedes me seguirán en Facebook. Hice una publicación sobre unos comentarios que hizo una abogada, colega, Jennifer Bonilla, que denunciaba al presidente y decía, y ahí anda ese bailando punta con esos negros. Entonces, yo siempre he recalcado algo cuando hablo de estos temas, de cómo lograr respeto a la lucha de los pueblos, cómo lograr y volcar ese respeto a la dignidad. Empieza en lo inmediato, en el diálogo que ustedes tienen tomándose una birria, comiéndose una carnita, yéndose a las pupusas con los amigos. Los primeros comentarios que ustedes escuchan, que normaliza el lenguaje. Después de normalizar el lenguaje, se normaliza la actividad o la acción, y después de normalizada la acción, se normaliza el ataque sistémico de todo un gobierno en contra realmente de los derechos de ese pueblo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer de forma inmediata? Es justamente ponerle un stop a las bromas en grupo sobre esos actos, sobre esos hechos. Es ponerle un stop al diálogo vulgar que tenemos sobre chistes o usar terminología que creemos que es sana o es normal. Dejarle de decir indio bayunco al amigo solo porque cometió un error, porque estamos utilizando la nomenclatura de todo un pueblo como un despectivo y no tiene que ser así. Y esas cosas son chiquitas, pero ayudan a que ese sistema no logre romper realmente con toda la normalidad de crimen que tiene en contra de todo el pueblo. Porque la gente en realidad ha asumido, y si a veces sin darnos cuenta, no es una cuestión, yo les puedo asegurar, yo tuve una vez que dar un taller sobre racismo y discriminación, y les puedo asegurar, y todas quedaron como, yo les decía, quiero que sean honestas y les voy a dar una lista de frases y si la han dicho, levanten la mano. Era como eso de TikTok que hacen que levantan la mano así una vez y todas así. Al final todas levantaron los 10 dedos y quedaron como... Y saben, a veces cuando decimos ese tipo de cosas en frente de alguna persona garífuna o alguna persona indígena, quizás van a ver que esta persona incluso se queda callada porque la pena le puede, porque no quiere entrar en debate, porque no quiere entrar en discusión. Y cuando pasa eso, también esa persona que ha sido victimizada en ese momento aprende a normalizarlo y prefiere como reírse del asunto, y cuando cada vez, entonces ya después ya no le puede ver lo anormal y ya lo asume, y después tenés que estas mismas personas, cuando ven que critican a alguien porque dijo eso, para explicarme mejor, es como que Irene venga y haga un chiste racista, y tengo un amigo que lo ha normalizado tanto que yo, al momento de corregirla a ella, le digo, Irene, estás mal en lo que estás diciendo, no me gusta y es una falta de respeto. Va a venir ese amigo de tanto que lo ha normalizado y más bien la va a defender a ella y me va a atacar a mí y me va a decir, ya va vos, deja de ser tan intensa. Entonces empezamos más bien a involucrar a estas mismas personas racializadas en esa plataforma de defensa del mismo racismo o de la misma discriminación de la que son parte. Esa es la respuesta cuando vemos a muchos garífunas o a muchos indígenas defendiendo las posturas gubernamentales, aunque estas son contrarias a sus derechos e intereses. Entonces, eso es en esa parte. Empezar por lo inmediato, esa sería la respuesta. José Emilio, sería dar un paso en lo que está ahí, en la casa, empezar a cambiar, hacer una autoevaluación, una autocrítica. ¿Qué debo mejorar? ¿Qué debo cambiar? ¿Cómo debo sumar? Si ustedes van a una institución del gobierno a hacer un trámite y miran a una persona, hay un garífuno, un indígena haciendo un trámite,
tomarse el tiempo y acompañarlo y ayudarle y decirle qué es lo que necesita, porque estas personas vienen normalmente del interior del país y no saben cómo moverse en las instituciones. Entonces, eso es realmente ayudar a dignificar esas culturas, lo básico. Cuando empezamos a hacer eso, es cuando se empiezan a unir gente como ustedes y empiezan a dar otros pasos más grandes, después otros pasos más grandes y así. Nada va de un solo. Sí, verdaderamente es de hacer un cambio en el sistema y tú nos dices ejemplos perfectos de cómo podemos empezar el cambio. Y eso me lleva a nuestra próxima pregunta, que es ¿cuál es la parte más difícil de ser una defensora de los derechos humanos? Fíjate que es una pregunta que se vincula mucho a la anterior. Creo que una de las partes más difíciles que he visto es cuando no sentís que realmente se avanza. Cuando crees que todo sigue igual, cuando crees que tal vez hubo un avance y de repente, ¡pum!, un retroceso doble. Cuando vos emprendes un negocio, no sé, a mí me gusta dar muchos ejemplos. Y cuando vos emprendes un negocio, ¿con qué idea lo haces? Con el de obtener una ganancia. Yo soy bien transparente cuando yo hablo y no me gusta romantizar las luchas. No me gusta andar con eso de que es que bonito, se siente bien, el medio, la paz, que hay que ser hermanos, no. Dejémonos de cuentos. Que si yo tengo una lucha en el territorio, yo lo que quiero es recuperar el territorio, punto. O sea, si yo tengo una lucha por los derechos de igualdad de las mujeres en condiciones de política, lo que quiero es un congreso lleno de mujeres, punto. O sea, a mí no me vengan con eso de que, hemos avanzado, posicionamos la agenda, ya tenemos 2 puntos avanzados. Sí, qué bien, o sea, macanudo, pero, o sea, si yo pongo un negocio de churros, yo quiero vender churros todos los días, ganar dinero, después de ganar dinero quiero crecer más, poner otro negocio, después comprarme un carro, después viajar y después tener empleados y después yo ser una empresaria. O sea, eso. Entonces, lo más difícil de ser una defensora es cuando incluso también esa parte de que no puedes crecer, o sea, aquí el defensor o la defensora respetado tiene que ser pobre, andar en kaites, tiene que, porque de repente si miras a un defensor que de alguna u otra manera prospera o, algo, o una cosa diferente, ya es como una relación de, mira, parece que andan defendiendo. O sea, tenemos una de la defensoría como tenés que vivir ahí. Yo por eso lo digo, la defensoría tiene que ser una red. Necesitamos el defensor comunitario que esté en la comunidad, el pescador, el sembrador, la sembradora, la que hace pan de coco. Necesitamos esas defensoras, pero necesitamos la defensora también en el centro de salud, la enfermera, la doctora. Necesitamos la defensora también en la institución pública, la funcionaria, la ministra. Necesitamos la defensora también en el parque central, la que vende baleadas y la que rectifica cuando un hombre dice una pendejada. Necesitamos defensoras en todas partes. Entonces, no significa que tenés que ponerte un morral, andar en kaites y ponerte rastas para ser una defensora porque tenés que andar la pinta. Lo que tenés que tener es realmente el trabajo dedicado a realizar éticamente un trabajo de defensoría ante cualquier injusticia que esté enfrente de tus narices y ante aquellas que te vengan a buscar y pedirte tu apoyo y tu ayuda en ese tema. Entonces, lo difícil es salirse del margen de estereotipos, porque justamente cuando cumplís el estereotipo estético que te ves como defensora, es cuando te quedas encasillada y ya solo andás con el chalequito que dice atrás, defensor de derechos humanos de alguna ONG, y andás en la marcha. No, también sí, está bueno, andé a hacerlo, pero necesitamos que puedas infiltrarte en el sistema y desde ahí también hacer cambios, que hagas algo diferente. Entonces lo más difícil es el sentido de educación,
cómo llevar estos temas abordados, es el sentido de cómo lograr avanzar y no sentir que solo estás retrocediendo, cómo lograr incluir o involucrar a través de tus acciones a otras personas, o sea, que se interesen y que tu trabajo motive a otras personas, cómo mantenerte, porque también recibís ofertas, recibís N cantidad de oportunidades que te pueden sacar de esa ruta. Para mí, en lo personal, he tenido buenas oportunidades laborales y siempre lo que yo pongo en la mesa como no negociable es mi ejercicio de activismo y defensoría como mujer negra. Y lo digo, a veces eso te da un plus, porque tal vez puede ser una organización que le interese y diga, ah, qué pinta, porque más bien esto nos da otra imagen, lo ven así, siempre van, como dicen, sobre la jugada. Pero hay otras que no, porque va en contra de sus intereses o porque no, o vos le tirás mucho al gobierno, porque vos decís muchas cosas que nos pueden afectar y todo eso. Entonces, eso es una también de las partes difíciles, o sea, mantenerte en la línea sin salirte o desviarte solo por tus compromisos individuales, porque yo tengo mis deudas, tengo mi hijo, viene otro en camino, entonces yo tengo también necesidades económicas que tengo que cumplir y resolver. Pero cómo balancear eso es uno de los temas. Entonces yo creo que ahí juega un papel muy importante tu honestidad, que se vincula con las vibras y siempre llega algo bueno. Yo creo en mi cosmo ancestral y yo sé que tengo un ejército de ancestras que en todo me han respaldado y me han cuidado y puedo decir que al menos, y me da pesar porque tengo compañeros y compañeras que luchan y se la ven difícil y no pueden y tienen hijos que mantener y están allá arriesgando su cabeza, su vida, la de su familia en los pueblos. Y apenas uno viene y les ayuda, cree la gente que lo hacen con ese afán. O sea, tienen que comer, sus hijos tienen que vestir, tienen que calzar, son seres humanos que piensan que van a vivir del aire y no. Entonces, ese tema es bien complejo y creo que ha sido una de las partes difíciles. Nada más decías antes acerca de la importancia de tomar en cuenta las vivencias y las experiencias de todos. Fridays for Future lucha por la justicia ambiental y definitivamente para eso es necesario conocer las experiencias de todos los grupos. Entonces mi pregunta es, ¿cómo ha sido la experiencia del pueblo garífuna en relación a la justicia ambiental, en relación a los territorios protegidos y en relación a la labor sostenible? La experiencia de los pueblos ha sido muy, y no, o sea, no solo el pueblo garífuna, el pueblo indígena también, solo con la desventaja aumentada del pueblo garífuna de estar en zonas que se prestan más para temas turísticos y estos son un atractivo potencial en capitales extranjeros. Entonces la experiencia del pueblo garífuna ha sido debido al alto nivel de corrupción en la institucionalidad pública y el involucramiento de estos mismos con el apoyo de capitales extranjeros, ha sido básicamente encontrar no solamente la puerta cerrada a reivindicar el derecho, sino la puerta abierta a ser criminalizados, judicializados y hasta asesinados. Entonces estamos viendo de que estas transnacionales que mencionamos comúnmente no solo es un tema de riesgo de perder el territorio, sino que son un tema de riesgo de perder la vida. Entonces, no ha sido una buena experiencia, ha sido muy difícil realmente y complejo para las organizaciones como el caso de la OFRANE que trabaja directamente con el tema de autonomía territorial, poder avanzar en ello. Y de hecho, antier jueves, fui invitada por INADMO para dar un poco de amplitud a este tema bajo la celebración entrada en vigor del Acuerdo de Escazú. Y eso
conlleva hacer un análisis tan complejo. Uno de los casos más reconocidos del pueblo garífuna ha sido Vallecito, la recuperación de un territorio que estuvo en manos de militares, estuvo en manos de Miguel Facusé, un multimillonario hondureño, que lo que trajo fue un sinfín de persecuciones y asesinatos. Y eso, cuando empieza a suceder, lo que hace también es una acción legislativa para hacer reformas que permitan que ese despojo se vuelva legal. Y por eso ahora estamos viendo incluso la integración de sedes en las zonas de Isla de la Bahía, con una complejidad jurídica enorme. Entonces, estos temas a veces parecieran salirse de las manos, pero son los que realmente requieren de mucho análisis, de mucho trabajo jurídico vinculado con académicos dentro del mismo pueblo, pero también con un apoyo y respaldo de gente que no es del pueblo. Y por eso ahí creo que también puede esto sumar a lo que preguntaban, cómo ayudar a que se haga justicia con los pueblos. Eso, si ustedes están estudiando Derecho, Relaciones Internacionales, están estudiando Ingeniería Ambiental, todas esas carreras que de alguna manera, incluso Psicología, hay mucha gente afectada en las comunidades que requieren. Entonces, hay cosas que se pueden hacer y estas basadas siempre en la experiencia de un pueblo que vive constantemente afectaciones tras afectaciones, porque hay intereses tan altos y tan complejos que no se interesa en ninguna forma por respetar la cosmovisión de un pueblo, de una comunidad que no ve la tierra como un espacio para construir una casa, sino como un vínculo humanitario entre su esencia como ser humano y entre aquello que es lo que le da la vida, le da la comida, le da la alimentación, le da los peces, le da el coco, le da sostenibilidad. Entonces, a veces hay que salirnos de ese espectro de qué es lo que para el garífuna o para el indígena representa la tierra. No es una parcela, no es como lo miramos nosotros. 20, me heredaron 1000 varas, voy a construir. No, el indígena no lo ve así, el garífuna no lo ve así. O sea, la tierra tiene un sentido cósmico en su vida muy diferente y muy amplio. Estoy de acuerdo contigo y de esto mismo mencionaste el acuerdo de Escazú. Entonces, por los puntos que mencionaste, queremos saber que como jóvenes hondureños, ¿qué podemos hacer para insistir en la ratificación del acuerdo de Escazú? Ahí, bueno, el acuerdo de Escazú en Honduras se está impulsando a través de esta organización que ya les mencionaba, que fue la que me invitó para compartir, y ellos están creando una red. Creo que fue una de sus principales formas de trabajo para poder incidir un poco en lo que no se había avanzado. Ahí yo creo que de alguna forma, aunque parezca difícil, lo primero es acercarse un poco, conocer el contexto de cuáles han sido realmente el momento histórico en lo que surge el acuerdo de Escazú. Yo no sé si ustedes recuerdan lo que fue el informe de Global Witness en el 2019, donde mencionaban que 212 personas defensoras de la tierra y del medio ambiente fueron asesinadas en el 2019. Una gran mayoría de esas personas eran hondureñas. En este mismo informe, Honduras se ubicó en el 5º lugar en toda Latinoamérica y el primero de Centroamérica con el mayor número de asesinatos de defensores y defensoras de los territorios. Esos datos en sí representan como una panorámica compleja de qué tan agresivo puede ser el conflicto socioambiental en los territorios e implícitamente en los impactos de la empresa extractiva en toda la región hondureña. Entonces, este ejercicio de disputa y de defensa de los bienes comunes en la región y en Honduras, pues responde justamente a una necesidad de conocimiento de
eso que les mencionaba, o sea, de la naturaleza, capaz de sostener las tareas diarias comunitarias, pero a la vez es el ancla del ser humano a la tierra, como una acción dirigida a generar autonomía con los bienes comunes. Entonces, al ustedes mencionar qué puedo yo hacer como organización, qué puedo hacer yo como individuo, como individua para mejorar esta situación o incidir en la ratificación del acuerdo, es justamente comprender desde el origen, la esencia de lo que es justamente el Acuerdo de Escazú. ¿Cuáles son los retos que existen en relación al Acuerdo de Escazú? Ya que este es un mecanismo judicial para dar justicia a defensoras del medio ambiente y reivindicar el derecho sobre los territorios que tienen procesos de criminalización y judicialización. Entonces, al reconocer esos retos, ustedes van a entender la complejidad del tema y saber también de qué forma trabajarlo, porque no es un tema así nomás. O sea, estamos exigiendo que podamos tener un instrumento para acceder a información, para participar como ciudadanos, pero para exigir justicia ambiental. Y la justicia ambiental no es algo que nos lo van a dar de forma dadivosa. Entonces, saber en qué terreno estamos parados para ver de qué forma hacerlo, creo que lo mejor es trabajar en red para tener mayor nivel de protección, para poder tener una claridad de que estamos luchando por algo, pero que también no vamos a correr el riesgo de pasar una situación que puede afectar a nuestra familia, a nuestra organización y todo ello. Entonces, creo que los tres, ese sería uno, articular y sostener una red nacional entre organizaciones jóvenes. Si ustedes ya lo están pensando, ¿cuáles otras organizaciones hay de juventud que puedan estar interesados en este tema? Invitarlos a tener estos tipos de conversatorios, de diálogo para ver de qué manera se puede seguir apoyando, acercarse a estas organizaciones como INALMO, FIAM, Oxfam, que trabajan un poco el tema ambiental y también buscar cómo reforzar alianzas políticas estratégicas. Y al reforzar alianzas políticas estratégicas, parte de a quién le doy mi voto, de qué manera podemos integrar un pacto. Por ejemplo, ahorita estamos en año electoral y todos quieren quedar, todos quieren ser diputados, todos quieren ser diputadas. Entonces, buscar cuál es la agenda que tienen algunos o las propuestas que tienen algunos de estos diputados y pueden ustedes armar una agenda con unos 5 temas relevantes sobre este caso de Escazú y visitar a estos candidatos para que antes de que sean las elecciones generales puedan hacer un pacto ambiental con las organizaciones. Hacer esa propuesta, ser ustedes el canal que movilice este tipo de acciones. Y lo otro sería una incidencia por el cumplimiento, y la incidencia es permanente, o sea, la lucha por el cumplimiento no será una tarea fácil debido a la forma en la cual la institucionalidad pública pues funciona en dirección de los intereses de las redes extractivistas. Entonces, en ese punto, la incidencia es permanente, todos los días, de qué forma hacerlo, hacer infografías, hacer posts, hacer, qué sé yo, cualquier tipo de arte en las redes que ustedes tienen para educar el tema. Entonces, eso sería. Sí, es de mucha importancia ratificarlo en Honduras. Y como pregunta, otra pregunta, queremos saber cómo podemos defender los derechos humanos como jóvenes. Creo que se me detuvo ahí, no sé si fue mi internet. Si puedes repetirlo. Sí, ¿cómo podemos defender los derechos humanos como jóvenes? Creo que no sé si usted, bueno, esa frase de los jóvenes son el futuro o el presente, no sé, yo siento que la juventud se ha acomodado en un sistema educacional de me formo, me gradúo, busco un empleo y si algo me interesa un tema, pues ya lo hago. Ustedes lo que están haciendo es una acción de lo que se requiere realmente.
O sea, los jóvenes deben de estar trabajando de forma organizada para defender los derechos. ¿Cómo hacerlo? Ok, ustedes no tienen una plataforma realmente de trabajo de abogacía o algo así. Hay muchas organizaciones, por ejemplo está el Bufete de Justicia para los Pueblos, que lo maneja Edith Tábora. Pueden ustedes, hay algo que a mí se me ha ocurrido, y tal vez por X cantidad de cosas que yo paso haciendo, y es por qué no hay apertura de pasantías en estos lugares, para que los jóvenes se involucren de una forma más activa. El tema de los voluntariados, y no un voluntariado de explotación, porque a veces también se aprovechan de la coyuntura y más bien es como aprovecharnos que nos hagan la chamba. No, o sea, cómo orientar voluntariados específicos en las organizaciones con trabajos o temas que realmente a la juventud le interese incidir. Lo vimos ahorita, por ejemplo, en el caso de las elecciones primarias con una plataforma que se amplió mucho, que se llama Plataforma de Juventud por la Democracia, que estaba conformada por Voto Informado, por El Milenio, por otras organizaciones y facultades de las universidades. Entonces, escribirles a estas organizaciones, plantear con estas organizaciones nuevas temáticas, porque democracia no solo es elecciones, la democracia es derechos humanos, justicia social, justicia ambiental, o sea, es muy amplio. Entonces hay que leer, hay que buscar información, hay que descargar información y estar como más al tanto de todos estos temas y no solo verlo como un tema cliché de reuniones pintas que vamos a tener por Zoom y para proyectarlas en Facebook. Entonces, eso básicamente. Ok, mi pregunta que tengo es... Se te corta, José Emilio, fíjate. No te escucho. ¿Qué consejo le puedes dar a las generaciones que vienen? A las generaciones que vienen, que tengo yo en mi casa, incluso un montón de generaciones que vienen, sobrinos, sobrinas, tengo un hijo de 11 años. Es una generación bien compleja porque es la generación más adaptada al tema de la tecnología y a una tecnología que adormece. O sea, que los tiene ahí bien tontitos, riéndose. Yo sí leo a mi hijo riéndose de Minecraft y toda esa babosada. El consejo en esta generación es hacer o evitar lo que hicieron nuestros padres con nosotros. Yo creo que todos aquí son millennials. Entonces, los padres de esta generación millennials lo que hicieron fue cubrirle los ojos a los millennials y demostrarles un mundo de ensueño, de que tienen que ir, que tienen que estudiar. Yo no sé, ustedes chiquitos, todos querían ser bomberos, querían ser policías, querían ser recogedor de basuras porque les llamaba la atención andar a un camión de basura. Todas esas cosas bonitas, pero no plantearon realmente toda la situación política que nos estaba quejando y lo que nos estaban heredando, y ahora nosotros en peor situación lo que vamos a heredar. Entonces, cortar con las costumbres partidarias, cortar con las costumbres religiosas, cortar con todas esas líneas costumbristas de es que mi papá es tal, entonces yo voy a ir con él porque si no se va a enojar, mi abuelita es tal, de tal partido. Cortar con esas costumbres y ejercer un poco de opinión y de autocrítica con estos niños va a ser muy relevante. Ese miedo de que teníamos antes de que, y lo dicen con orgullo todavía, antes yo contestaba y me daban un revés en la cara, como que si fuese bien que nos hayan formado siendo sumisos y callados, porque tenía que hablar el adulto, y por eso tenemos ese montón de adultos con esa teoría adultocentrista de que lo que ellos dicen es cierto y lo que vos decís como joven es porque, ay, eso es nuevo, espérate que aprendas. O sea, no, la experiencia, la sabiduría, la inteligencia no es una cuestión de edad, es una cuestión de ejercicio, de desarrollo constante. Y si vos tenés 15 años, pero sos una persona que estás totalmente abierto a ver la situación de tu país, leyendo, educándote, estudiando,
viendo documentales, viendo cuáles son las noticias de tu país, créeme que puedes tener mayor conciencia que el viejo de 45 años que anda en los medios de comunicación diciendo que la pandemia está bien administrada en Honduras. Entonces, ese tema creo que lo tenemos que ir cortando. Obviamente no es una cuestión de falta de respeto hacia el adulto, hacia el mayor, de vas a insultarlo, viejo, tal por cual. No. Cómo realmente plantear tus posturas y decirles que su edad a mí no me representa realmente certeza. Su edad es una cuestión biológica suya. La verdad es una, y creo que debemos de buscarla como sociedad. Eso, formar niños con un carácter que realmente entiendan que deben de ir a confrontar un mundo allá afuera que los va a discriminar, los va a escupir, los va a tratar como esclavos, los va a tratar como una nómina de empleados con mal pago, que les va a valer si sacó la maestría o en dónde la haya sacado, todo eso porque va a haber otro que es el hijo del ministro y lo van a colocar en mejor puesto que él. O sea, eso, despertarlos. Es la frase emblemática de Berta y creo que una de las mejores que puede surgir en la historia y es despertar humanidad. O sea, dejemos de dormir y dejemos de estar en ese mundo de unicornios y de ensueños, de que si trabajas por tus sueños los puedes cumplir. No, hay gente que trabaja más de lo que trabajo yo en un día y tal vez solo logra comer 2 veces. Y yo trabajo y tal vez me siento cansada y estoy trabajando desde casa, no me arriesgo al COVID, tengo toda mi alacena llena. O sea, hay que ser conscientes. Entonces hay que despertar. No podemos seguir viviendo en ese mundo de ensueño, donde creemos que lo que tenemos es solo porque lo hemos trabajado y logrado y luchado. No, tenemos privilegios. Yo, de hecho, como mujer negra, aun cuando les mencioné ciertas afectaciones, aún estando en una escuela pública, tenía privilegios por encima de quienes ni siquiera podían acceder a una escuela en mi comunidad. Entonces, eso ya es un privilegio. Y al hacer como acotar este tema, creo que, y es como un mensaje. Los privilegios no son malos. Te tocó, te tocó. El error humano es que siendo nosotras personas conscientes de que gozamos de esos privilegios, no nos quedemos en la comodidad de no hacer nada porque lo tenemos todo, aún sabiendo que allá afuera hay un mundo que no tiene nada. Entonces, si Isabela fue a una escuela bilingüe o a un colegio bilingüe y se ganó una beca en el extranjero, yo no voy a pretender que Isabela renuncie a su educación bilingüe y que renuncie a su beca en el extranjero. Lo que yo pretendo es que Isabela reconozca que tiene un privilegio que no tienen miles de niñas, mujeres, adolescentes en este país y luche con lo que logró de ese privilegio para que otras después sí lo puedan tener. Entonces, también eso es algo que se ha acomodado mucho en la defensoría o en el activismo, de atacar a quienes lograron algo diferente, de hacerle como que se sienta culpable de porque tiene su casa y su mamá y su papá nunca alquilaron y porque toda su vida fue una escuela donde había un bus que pasaba por su casa. Créanmelo, si ustedes vivieron eso es ser parte del 4% de la población. Son parte de una sociedad privilegiada, o sea, son ese pequeño segmento. Pero yo no les voy a decir renuncien. O sea, no mami, fíjese que yo ahora soy activista y vendamos la casa y vámonos a vivir a una cuartería en los próceres. No, o vámonos a vivir allá a los profesores o al qué sé yo, al Ulloa o al Divino para. No. Lo que pasa es que vos, con ese privilegio que tuviste de una educación, vas a tener quizás mejor acceso a ciertas funciones laborales que te van a permitir hacer una incidencia más efectiva. Un trabajo más vinculante para hacer un cambio. Entonces, ahí es donde vos realmente me vas a convencer de que sos un ser humano consciente tanto de sus privilegios, pero también consciente de la realidad del país en el que vive.
Gracias, Nama. Y sí, verdaderamente que eso nos queda ejemplo de trabajar en el sistema y para poder mejorar los derechos humanos de todos. Y para cerrar, quería saber si alguien más tiene una pregunta. Sin pena, pónganla en el chat o abran su micrófono. Bueno, si nadie tiene más preguntas, te queremos agradecer como Fridays for Future Honduras por brindarnos de tu tiempo hoy y por darnos tantos instrumentos a nosotros jóvenes de esta organización para poder ser líderes del cambio. Y también te admiramos muchísimo por tu activismo y por tu dedicación a concientizar y a educar a los jóvenes para que en serio pueda haber un cambio y para que en serio Honduras pueda mejorar. Así que te agradecemos muchísimo y esperamos que esto siga creciendo y que sea un movimiento más grande siempre. Así que mil gracias. No, gracias a ustedes, excelente. Me gustó mucho una frase que utilizó Milka, la mencionó al inicio y decía, una vez despiertos a las formas de vida que han normalizado todas ese tipo de problemas, pues ya es un primer paso. Entonces, creo que lo decía incluso antes de cuando yo hice la mención de la frase de Berta de despertemos humanidad. La realidad en realidad nos está alcanzando a pasos agigantados y ahí va a ser más complejo hacerlo. Entonces, me gusta siempre compartir en estos espacios. Hoy para mí sí es un día de descanso, de estar quizás viendo televisión, una serie, de comer, de hacer cualquier otra cosa, pero eso también es algo que se requiere. Un sacrificio para poder también hacer incidencia. Yo lo estoy haciendo ahorita. Esto que yo estoy haciendo ahorita es parte de mi trabajo como activista de derechos humanos. Transmitir la información que he tenido, que he logrado y que he alcanzado tener a partir de mis vivencias, compartirlas con ustedes y motivarles a que se sumen a esos espacios, que puedan realmente hacer un cambio. Urgimos de ello. O sea, yo siento que al hacer esto que estoy haciendo en este momento, aseguro un poco de mejor estilo de vida para mis hijos, ya que en un futuro próximo ustedes van a hacer algo diferente a lo que tal vez no logré hacer yo, y yo tal vez logré hacer algo diferente a lo que tal vez no lograron hacer a quienes yo en un momento también estaba, como ustedes ahorita, escuchando en una conferencia. Entonces, agradecerles. Siempre pueden contar conmigo. Soy de las personas muy abiertas. No escribo, o sea, cuando estoy texteando, si ustedes se fijan, yo soy bien concreta. ¿Qué día? Ah, no, tal hora. Así. Entonces, de la misma forma, cuando quieran orientación, alguna duda o algo en lo que yo pueda contribuir, ahí ya tienen mi contacto, tienen mis redes sociales y pues eso es una red. Así se mantienen y así podemos seguir trabajando en conjunto en futuras iniciativas. Quizás yo también incluso les pueda buscar más adelante porque trabajo con proyectos orientados, como les decía, al fortalecimiento de la democracia, y va a haber un espacio más adelante orientado a la juventud, donde se va a requerir integrar demandas desde todos los sectores, demandas por el tema académico, demandas por el tema ambiental, demandas por el tema de derechos humanos y todo eso, y yo sé que ahí lo voy a ver. Nos vamos a estar viendo pronto y motivarlos. Sigan, me gustó mucho compartir y miren, terminamos en súper buena hora. Faltan 2 minutos para las 5 y eso es lo que más me encanta también. Sí, gracias a todos los que vinieron también y Nama, esperamos poder tener más eventos así con vos. Muchas gracias, creo que a todos nos dejaste algo de lo que podemos aprender y esperamos verte No, pronto. súper. Bueno, les dejo, se cuidan y pues Gracias. descansen y disfruten su familia y cuídense. El COVID está fatal, entonces cuiden a los suyos, tomen muchas medidas de precaución y vitamínense. Están jóvenes, pero se están muriendo también los jóvenes. Así que compren su complejo de vitaminas. Yo ando como ya señora dando ese consejo, porque no, hay hasta bebés internos y todo, entonces es muy, muy fea la situación.
Así que cuídense ahí. Un Igual. abrazo y un gusto haberlos tenido a todos y a todas. Igual, Gracias.